no se me olvide. Sí, lo leemos entonces los primeros 7 versículos del capítulo 5 juntos. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios y de Cristo. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad. Perdón, ahí me subí al 8. Se tenía ganas de avanzar, pero vamos con calma. Bueno, lo voy a hacer más grande para que no caiga otra vez en la tentación. Mm. ¿Sí? Ok, pues vamos entonces primero a buscar palabras repetidas. Vamos a marcar con rojo y puede ser repetida dentro del pasaje o en las secciones anteriores, ¿sí? Ah, Y además vamos a buscar palabras claves, ¿sí? Entonces, palabras que ustedes dicen, ah, no, esta palabra es muy importante, ya apareció varias veces en el libro. Entonces, vamos a buscar esas palabritas. me parece que son pocas hoy las repetidas, ¿será cierto? Hay poquitas, hay Ajá. poquitas. Bueno, yo encontré en los versículos 1 y 2, amados, amor y amó. Sí. Amados, amor y amor. Ajá, y amor. Ajá. Ok. En el versículo 3 y 4 las palabras que son como relacionadas, inmoralidad, impureza, Ujú. eh, inmoral o impuro en el 5. Muy bien. Impuro y moral. Sí. Y aquí vemos en este par de repeticiones cómo el apóstol tiene este balance pastoral entre una entrada suave, recordándoles que son muy amados por el Señor, de que deben imitar al Señor, y un mensaje también de reprensión, ¿sí? Algún comentarista una vez dijo que el apóstol Pablo parecía un hombre con brazo de acero en guante de seda. Qué bueno, sí. ¿Sí? De esos que te dan duro, pero tú lo agradeces. Así está, así parece que está haciendo esta transición. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra repetición por ahí? Hay la palabra avaricia en el verso 3 y avaro en el verso 5. Sí. Y voy a poner también un cuadro, porque este es el tema principal de esta sección. Entonces lo tenemos en el 3 y en el En el 5 y en el 3, avaro en el 5 y avaricia en el ajá, 3. No sé si está. 5 y aquí. Ahora, también en la segunda repetición en Avaro está pasando algo muy interesante y no sé si vamos a compararlo, a ver qué es lo que hacen las otras versiones. Quiero ir al verso 5 para que podamos analizarlo. Em, Vamos a ir aquí, comparación de versiones. ¡Wow! Todo un Sí, montón. Qué bueno. así es, así es mi vida. Ajá. Ajá, Sí, siempre buscando qué hicieron. 5 5, ok. Ajá, aquí, mi hermano Daniel, bienvenido. Bienvenido, tanto tiempo de no verlos, pero Sí, ¿verdad? estuve en clases de teología por otro lado
Eso, de un seminario y entonces qué bueno, eh, qué bueno. terminé las clases de los martes y entonces dije, cuando vi tu llamado, dije, nada, voy allá. Voy en esas. Exactamente. No, un placer. También se está conectando a Omar y Doña Lili. Y son más que bienvenidos también, don Omar, Doña Lili. Qué gusto. Vean aquí en Nueva Versión Internacional, dice, no que sea avaro, entre paréntesis, es decir, coma, idólatra, ¿sí? Esto creo que es una buena decisión. Lo que está haciendo el apóstol es una explicación. Él está asociando la avaricia con la idolatría, ¿sí? Eso es lo que él está haciendo. Reina Valera 60 pone más bien, en lugar de una paréntesis, pone que es idolatría, ¿verdad? Que es una frase relativa, se llama. Pues eso es lo que tenemos acá en el 5. Em, no sé, sí, no sé si tenemos otra repetición. Yo veo al menos, creo que un par, creo que hay dos más. Ajá. Habíamos visto la repetición nadie, que estaba, no la hemos visto. Nadie está en el verso 5 y en el verso 6. Muy bien, muy bien. Sí. Y es una doble advertencia, ¿sí? Cuídense ustedes de los argumentos vanos que vienen de los falsos maestros, y este es un peligro externo, pero también viene un peligro interno. ¿Y cuál es el peligro interno? La avaricia que está dentro de sus corazones. Entonces, estos son los dos enemigos que el apóstol ve, y por eso hace la salvedad. Que nadie de afuera los engañe y que ustedes mismos no se engañen por medio de la avaricia. Muy buena observación. Ok. Viene, Hay una más. hay muchas frases como negativas, no, el no aparece varias veces, el ¿Sí? no, poco, viene como el no, tampoco, ningún, entonces viene como, no sé si son como represiones o más bien como llamadas de atención, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a ver cuáles tenemos. Tenemos, no es propio del pueblo santo de Dios. Ajá, Pero como correcto. frase. Ajá. Tenemos Ajá, otra que es la prima, el tampoco. tampoco. Sí, ¿Sí? sí, Él está entonces apuntando en este momento a la avaricia, que no debe ser una característica del pueblo de Dios. Las palabras indecentes, sí. conversaciones necias y chistes groseros, esto tampoco. Y hay otro no. Hay un nadie, que no, Ah, que es sí, una negación también. Bueno, ya lo pusieron ahí. sí, Ya el está. 5 y 6, Ya ¿verdad? está. Sí, Y aquí en el 7 dice, así que no se hagan cómplices de él. exacto. Mm. Estos son los tres no. Ujú. Entonces esto nos deja pues contra las cuerdas, en el sentido que Pablo ve tres cosas, ¿sí? Ajá. Tres También en peligros el 11, entonces. ¿En ajá, en dónde? el 11, no tengan nada. En Ah, el en el 11, 11. no tengan nada que ver. Sí, yo también estaba muy tentado en decirle el 11, pero hoy vamos a del 1 al 7, Ah, nada ok. más. Perdón, sí, era del No, 1 no, al 7. Sí, sí. si a mí igual me pasó, no se preocupe, Ñaiza. Ah, me pasé recto, sí. Me picó las manos también. Me emocioné. Bueno, eso está bien. Muy bien, muy bien. Sí, entonces el apóstol ve tres cosas, o quiere hacer tres denuncias más a las que ya ha hecho anteriormente. Ya habló de la mentira, ya habló sí, de estas conversaciones sin propósito o vanas, pero ahora está viendo tres problemas. El primero, bueno, se nos olvidó, eran cuatro. El ni, que es el primo del no, Ajá, ni, ¿sí? Que la inmoralidad sexual, ni la siquiera. avaricia. Ujú. Después también está hablando de los pecados del habla. Y el séptimo, perdón, el cuarto, el hacerse cómplices. Entonces, si ustedes pueden ver los primeros tres, no o ni,
son de cosas de hacer, pero el último es un pecado de omisión que el apóstol quiere corregir, ¿sí? Entonces no se hagan cómplices de ellos. Y vamos a ver un poco más después de esto. Ok, queda solamente una repetición. Vamos a ver quién la encuentra. Hay una palabra pequeñita que suele conectar ideas, a veces párrafos, a veces oraciones, es lo más frecuente. Generalmente le pasamos por alto. Es una palabra. Palabra así, creo que. ¿Así? Ujú. En Porque. el verso El 5, porque, Ujú. En en el el, 7, ¿o no? en el Así como, 5. En así el como. 5, así, y en el 7. 7. Bueno, esta no la había visto. Bueno, Esta es muy buena observación. no sé si el I, El I no, o sea, está repetida, pero sí, no. pero yo creo que no Hay, tiene relevancia. no, hay otra que es muy relevante. Creo que para mí, Carlitos la dijo. para mí es el porque el porque El porque. es causalidad. Porque Ajá. ya iba Porque. ahí. Sí, Exacto. en el 5, en el 6. Porque tenemos el primer, en el 3 creo. ¿En dónde más estaba? En el 5, iniciando el 5. Ajá. ¿Por qué? Y En luego el 6 también, sí, por ya lo marcó el supuesto. 6. Ajá, en el 6 creo que sí, lo vi. Está marcado, sí. Ok. Entonces tenemos 3 por qué. Ujú. Esto es muy interesante porque, hablando del por qué, Ujú. no es que el apóstol dice, no hagan eso Al y causa. ya lo dije, Ujú. sino que hay una razón. Y el Ujú. apóstol no está esperando obediencia ciega al Señor, sino que más bien le va a explicar por qué no debe hacer estas cosas. Entonces vamos a ver las relaciones. En las repeticiones siempre hay razones. Entonces, cuando habla de inmoralidad sexual e impureza, la primera razón es porque no es propio del pueblo santo de Dios. Entonces ya vamos a poner esta palabra en amarillo. Esta palabra no viene repetida en los primeros 7 versos, pero sí en los primeros capítulos, especialmente en el capítulo 2 y 3. Él nos habló de todos los privilegios que implica que el Señor nos haya apartado, que nos haya hecho pueblo suyo, que nos haya dado identidad, que nos haya dado propósito. Y ahora, como es costumbre de las segundas partes de las cartas de Pablo, nos explica qué responsabilidades tiene esa santidad. Entonces, la primera razón para luchar con estas cosas es que Dios nos ha apartado y Ujú. debemos honrar que Él nos ha apartado para Él. Eso es lo primero. Muy bien, ese es el primer porqué. Comentemos un poco el segundo porqué. Porque pueden estar, Tengo una pregunta. Y ajá, el por tanto no es importante. sí, el por tanto es muy importante y es primo del porqué. Y depende mucho de la versión. En algunos casos puedes traducir la misma conjunción del griego con cualquiera de las dos formas en español. ¿Dónde lo tenemos? En el 5, Al iniciar, 1. el número 1. Por tanto, Ah, es que yo tengo porque en mi versión. No, 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 por, está arriba, está arriba. Está arriba, dice, por tanto, Es imiten o a Dios. uno. En el 1. Ah, ya, sí, por tanto. Muchas gracias. Sí. En este caso, este por tanto es bien importante porque nos enlaza a ver, el porque nos enlaza oraciones. El por tanto generalmente lo hace con párrafos o secciones. Entonces, cuando encontramos un por tanto, sabemos que ahí empieza una sección. Sí, por eso es que es importante. Ujú. Sí, porque Bueno, yo creo que viene, digamos, él viene hablando, digamos, del 4 ahí en adelante y termina en donde dice en el 32 más bien sean bondadosos
compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y después dice, Ujú, por tanto, ¿verdad? Entonces, ujú, generalmente, y creo que es importante acotar que tal vez cuando hay un juicio, digamos aquí en Costa Rica, que dicen, vamos a tener que leer el por tanto, o sea, el por qué ujú. de la resolución anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, ese por tanto es importante porque ahí nos dice el porqué de todo lo anterior, por qué. Ujú. Y ahora veámoslo como, ahora que lo mencionamos, pensaba hacerlo para la otra parte, pero está bien. Veamos el imiten a Dios, ¿verdad? Está como en un sándwich. ¿Qué hay antes? Perdónense como Dios los perdonó. Perdónense mutuamente como, así como Ajá, Dios nos perdonó a ustedes en ajá. Cristo. Hay dos así como, ¿verdad? Tenemos el así como Dios los perdonó a ustedes, ustedes perdonen. Y amen, así como Cristo nos amó. Entonces, eso es el imitar a Dios en dos sentidos. No podemos imitar a Dios en rasgos como su omnisciencia, omnipresencia. No podemos imitar a Dios ni siquiera en su pureza, en su poder, en su capacidad, pero sí el apóstol ve dos puntos de comparación. Perdonen como el Padre nos perdonó y amemos como Cristo nos amó. Cristo nos amó. Eh, ahí está el por tanto. El por tanto del juicio, dijo el hermano Daniel. Muy buena observación. Y terminemos con los por qué, ¿sí? Teníamos en el 5 porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿sí? Entonces, el primer por qué es porque no es parte de nuestra identidad. Segundo, porque no, em, en este por qué hay mucha tela que cortar y podemos hacer varias preguntas. Pero el segundo por qué es porque no es propio de alguien que vive el reino de Dios y de Cristo, ¿sí? Apunta a este futuro, porque no fuimos apartados para esto. Y el otro por qué es un poco ligado al segundo, porque de esto vienen consecuencias de Dios. Entonces, esos son los tres por qué, ¿sí? Primero, porque no es parte de nuestra identidad. Segundo, no es parte de nuestro futuro. Y tercero, porque no va a quedar impune. Esas son las tres cosas. Ujú. Los tres por qué. Manita. Carlitos, disculpe, Sí, le eh, corté. tranquilo, no, es una consulta. El tema, a mí me gustaría como entender esa palabra impureza, a qué hace referencia, porque impuro e impureza uno lo ve como muy, muy amplio, muy general, o sea, eh, impureza, porque dice, o sea, nadie que sea inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo, ¿verdad? Entonces, haciendo ver que inmoralidad e impureza son cosas muy serias. Entonces, ¿esa impureza qué es? Es una impureza como los judíos la interpretaban, que había que estar, es impureza de pecados, digamos. No hay que tener pecados, ¿verdad? Ujú, Porque, no sé, podría interpretarse que esa impureza es el que practica pecados. ujú. Ok, marqué impureza en el 3 y voy a dejar la pregunta también en el 5 porque es muy importante esto. Ujú. Ujú. Sí. Ok, vamos con el paso 3. No, sí, el paso 2, perdón. Vamos a ver también los personajes. Esto es muy, muy Cri- importante. Cristo y Dios. Ok, de Cristo tenemos, nos amó y se entregó. Esta es la característica número 1 que podemos ver de Cristo en el texto. Ujú. Ujú. Am, Pueblo santo de Dios. ok, Dios, este es el personaje. ¿Y qué vemos en la característica? Que tiene un pueblo que es santo. Esa es la característica. Muy bien.
Los hijos muy amados. Sí, hijos. Esto es importantísimo. Muy amados. Lo otro que también podemos ver del texto, que podemos aprender del texto, es la unión de los dos nombres. Tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces el apóstol ha sido muy intencional en esto, en mostrarnos a través de atributos compartidos de que Cristo es Dios, ¿verdad? Pero ahora nos está dejando más que evidente que el reino es de Cristo y de Dios, ¿verdad? No solamente hay unidad entre las personas, sino que el reino pertenece a ambos. ¿Sí? Am, Hay una nota también, no sé si ven una M chiquitita. Es porque alternativamente tenemos algunos manuscritos que nos llevan a otro tipo de traducción, a decir de Cristo, que es Dios. Puede ser, pues, puede ser Ujú. puede ser esta una buena traducción también. Las dos son alternativas. No va a cambiar en nada el sentido de la frase, solo que una es como más explícita que la otra. Ok, y no tenemos otro personaje, solo otra característica de Dios. El pueblo de Dios en el 3 Sí, final. sí, Viene el pueblo, castigo. este lo debe poner. Sí, Pueblo y la santo de Dios. otra, pueblo Y santo, no, sí, lo voy a poner en santo también. Ujú. pueblo santo de Dios. Y otra de las características que aprendemos de Dios en el texto, y es una de las cosas que nos muestra la severidad de las palabras de Pablo, es que Dios tiene un castigo. Castigo de Ujú. Dios. Una ¿Sí? desobediencia. Ujú. Bueno, y también hay otro personaje, ellos, ¿verdad? Nosotros en el 2 En el 2 sí, sí tiene razón. se entregó por nosotros. Por nosotros. Ok, entonces el apóstol también hace una división entre sus personajes, ¿verdad? Estamos Sí, nosotros, que hemos Él, Dios. recibido el amor y la entrega de Cristo como ofrenda y sacrificio para hacernos olor fragante a Él. Y están ellos. ¿Quiénes son Ellos. ellos? Ellos, el mismo texto nos lo va a decir, los que viven en desobediencia. Los Esta es la desobedientes. explicación que el mismo texto nos arroja, ¿sí? Ok, entonces él divide el mundo en dos, por decirlo de alguna forma. Estamos nosotros y están ellos. Ellos viven en desobediencia, entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que vivamos en obediencia. ¿Y en obediencia a qué? Estas indicaciones son más que claras también. Entonces, vamos a analizarlas con mucho cuidado. De hecho, en todas las cosas que el apóstol había mencionado anteriormente, no había recordado o no había, voy a decir, enfocado en el castigo que viene de Dios. Pero ahora sí lo hacen. Así que las cosas que están acá no son poca cosa. Ujú. Ujú. Vamos al paso 3 entonces. Sin más ni más. Pensemos que estamos tomando ya casi cena con Juan y hagámosle preguntas al texto. Con Pablo, perdón. Y hagamos preguntas al apóstol. Ujú, desde el versículo 1. Pablo, ¿cómo imito a Dios? ¿Cómo limita? ¿Ok? A Pablito, ayer le estoy preguntando a Pablo. Pablo, ¿cómo imito a Dios? La respuesta estaría, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Buena pregunta, buena respuesta. Pero vamos a ver también la palabra imitar. Vamos a hablar un poco de esta palabra. Yo entiendo a Daniel, ¿verdad? Pero cuando uno dice que voy a imitar a Dios, es tan grande el Ujú. tema de decir que trato de imitar a mi Dios, que Ajá. siempre nos quedaremos cortos. ¿y por qué Ujú. ¿Quiénes no? son? Que Ajá. te- ¿Quiénes son los hijos muy amados? Que son muy amados. Ahí, muy bien.
¿Cuáles son esos hijos amados? ¿Cuáles son esos hijos amados? Se la quité a Lili. Sí. Vamos a subir una demanda a la Alianza Evangélica sobre esas robadas. Sobre esos robos. Tan feo la gente así, va. Y aquí dice que no hay impureza, va. ¿Y por qué nos dice que Cristo nos amó y se entregó? Ok. Sí, esto es un énfasis muy importante. ¿Y por qué eso fue una ofrenda y sacrificio fragante para Dios? Ujú. Yo creo que sobre el imiten, yo me imagino que se refiere no es tanto imitar a Dios, sino imitar a Cristo, porque Cristo es Dios, Ujú. Sí, ¿verdad? hay un rollo con esto. Ujú. ¿Verdad? Entonces, yo me imagino que a eso se refería cuando decía imiten a Dios, se está refiriendo a Cristo. O sea, perfectamente, bien bien podríamos quitar el Dios y poner Cristo, y posiblemente también tendría sentido. Más porque en el versículo 5 tenemos esta otra lectura de que Cristo es Dios, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok, buena pregunta. ¿Qué acciones no son propias del pueblo de Dios? Ok, no es propio por Dios. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar de esto. ¿Y por qué nos reprende el Señor sobre la inmoralidad y la impureza y la avaricia? Ok, avaricia, esto es muy importante. Ujú. Ujú. Bueno, ¿y qué me dice, por ejemplo, de las argumentaciones vanas? Híjole, esta es la pregunta. Buena. Ajá. ¿Y cuáles son esas palabras indecentes que no debemos conversar? Ni necias ni chismes groseros. Ah, ni chistes groseros. Esta sí, esta sí. Oye, vamos a hablar de esto también. Mm, ¿Cuál es ¿Y el castigo de Dios? ok. cuáles son las acciones de gracia que debemos hacer? Dar. Acción de gracias. Esta, hasta estoy en la tentación después, pero después de poner una nota sobre eso. Ujú. Eh, preguntas, pues. ¿Mm? Pregunta En de el, martes cada 15. en el Yo 5 tengo dice que pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra e inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino. ¿Y cuál Es es esa decir, herencia? no, el Señor no lo va a recibir, no se va a salvar. Pero ¿cuál es esa herencia? Ese versículo 5 se refiere a los que son antes de convertirse o involucra también a los que ya fueron llamados por gracia mediante el llamado efectivo del Señor, según don Marvin. Don Omar, mira, estamos conectados Acusado, va. porque iba a preguntar, en el 7, ¿es posible hacernos cómplices de ellos, los hijos de Dios? Ajá. Bueno, Ese es sí, porque por- posiblemente por eso es que reprende el apóstol Pablo a los efesios, ¿verdad? Porque posiblemente muchos de ellos pensaban que llevar una vida así estaba agradando a Dios, ¿verdad?
Va a estar muy interesante este estudio bíblico de hoy. Sí, no es para menos, para una expresión de este nivel que el apóstol usa. Ujú. Ok. Me Minor, perdón, Omar. No, no, Hola. tranquila, señora, era nada más si Maynito me había entendido. Sí, muy bien, creo. Bueno, Con respecto a mí me pareció esa parte que están discutiendo ahorita desde el versículo 5, acerca de que no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios, y luego, porque esto viene, y que por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Es como lo más como fuerte que hemos oído, digamos, porque está muy explícito, todo ya está diciéndonos los pecados. Yo quiero como pensar cómo Pablo está haciendo esto con ellos, que son los que probablemente, bueno, son gentiles, pero probablemente estos son parte de los 10 mandamientos en forma explícita. Allá estaban muy reducidos, tal vez, ¿verdad? En los 10, allí en el decálogo. Pero me gustaría como que me explicaras un poco, porque ahorita es como que hasta a mí me sonó como pesado leer eso como en alto, aquí en público, ¿verdad? Porque todo es como, serio, terrible. Pero qué bueno que nos digan eso, que es como una ampliación de lo que Dios está demandando para que podamos como entender. Así es que no sé cómo hacerte la pregunta, pero si elaboras un poquito allí esas dos cosas, porque son dos cosas que yo había notado como frases muy importantes, las dos, que son Sí. como también como similares. Entonces, ¿Cuáles, perdón? están en el versículo 5 y el 3, porque eso no es propio del pueblo santo y porque nadie que sea avaro y ¿verdad? Cumpla estas condiciones tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, está muy interesante, así es que no sé, Ujú. tal vez hay una conclusión. Sí, Ujú, sí, es gracias. muy buena Y pregunta. de hecho, ese verbo creo que es importante, no lo marcamos. El verbo es, el es del 3 porque no es, y el sea, que también es una conjugación ¿El cual? del 5 porque Él es. nadie que sea, o sea, ellos Ajá. son, ¿verdad? Es una conjugación del ser, de eso, o sea, ellos son eso. Ujú, ujú. O sea, ya hay un no es propio del pueblo y ahí el ser, o sea, no es parecer, no es que de vez en cuando, no, yo soy eso, yo soy avaro, yo soy inmoral o yo soy impuro. Creo que esa es como la diferencia radical, el que es eso y el que ya, pues, no es que lo es, sino que por alguna situación lo practica en algún momento. Bueno, Ujú, ujú. Ahora, ya me estoy respondiendo. es interesante específicamente en en el versículo 5 donde dice que nadie que sea avaro, y pone entre paréntesis, bueno, aquí esta versión dice, es decir, idólatra. O sea Ujú, que la avaricia y la idolatría son sinónimos desde el punto de vista para Dios, ¿verdad? ujú. Es interesante ver esa situación, ¿verdad? Exacto. Ujú, Y que De hecho, eso, para mí, digamos, esas tres palabras, avaricia, inmoralidad e impuro, son tres categorías mayores en las que Pablo encajó a todos los pecadores. Para mí eso es como decir, o usted es esto, o usted es esto, o usted es esto. Y además, fuera. incluso vea que en el 3 dice, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, o sea que impureza o avaricia, o sea, viene siendo algo como también como similar el asunto, ¿verdad? O sea, llama la atención que hable de esa manera, exacto, exacto. ¿verdad? Por eso, am, si ustedes ven cualquier comentario bíblico,
ustedes pueden ver que los comentarios hacen un bosquejo y analizan secciones. La mayoría de comentaristas caen en la tentación de, porque del versículo 8 hasta el 14 hay un porqué, o sea, hay una línea muy continua, ¿no? Hay una relación muy estrecha. Entonces hacen un comentario del versículo 1 al 14. Pero es tan importante y hay tantos detalles en estos primeros 7 versículos y hay palabras tan drásticas y tan dramáticas Ah. que vale la pena procesarlo. Ahora, yo voy a decir algo, tal vez voy a decir algo raro, pero... Y es interesante si vemos esto en relación con el capítulo 1, en donde dice, en donde da como las características de lo que somos en Cristo, ¿verdad? Ujú. En relación con en este pasaje, en donde resalta lo que no somos en Cristo, o lo que no, o por llamarlo así, a la óptica del apóstol Pablo, lo que no representamos, lo que no nos representa, Ok, ¿verdad? O lo que nos ok, separa. sí. Y aquí, aprovechando que el hermano hizo esto, veamos, y esto es un ejercicio que también pueden hacer en casa después. Lean el capítulo 1, compárenlo con el 3, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Cuando vemos esto, vemos que están los contrastes. O sea, el apóstol como que tomó su carta, la puso en un espejo y empezó a escribir para atrás, ¿verdad? Este se ve con este se ve con este y este se ve con este. Obviamente hay guía del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo, pero también hay mucho de la forma de escribir de aquel entonces. Eso era la forma más elegante de conservar el hilo conductor. Entonces, el apóstol en el capítulo 2 nos dijo que somos. Ahora nos está diciendo que no somos. Allá nos decía cómo debíamos comportarnos. Aquí es cómo no debemos comportarnos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como tenemos más preguntas que versículos, vamos a empezar en el 7, perdón, en el versículo 1, con las preguntas. Pero si surge algo, podemos hablar del tema. Eh, ¿Puedo agregar algo más? Dale. Ok. Aquí me llama la atención porque aquí estoy viendo que, digamos, yo tengo aquí esta Biblia de estudio, que es la Reina Valera 95, y compara el 5:3, ¿verdad? El 5:3 con Colosenses 3:5. Y Ujú. dice, haced morir, pues, estoy leyendo la versión 95. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y aquí lo vuelve otra vez a mencionar, Ujú. ¿verdad? Pero dice que es lo que tenemos que hacer, morir en nosotros. Y esto, y esto tiene una razón de ser, y muchos analistas del texto dicen que posiblemente el apóstol o sus escribas tomaron esto otro y esto es válido para esta iglesia también. Y hubo como cierta traspapelación, pero sí, lo que vemos es que hay una armonía en las cartas, ¿verdad? Esto no es solamente algo que se presentó allá con los de Éfeso, allá con los de Colosenses, sino que el ser humano está propenso independientemente de dónde está, a caer en estas cosas. Y por eso es el nivel de advertencias que tenemos. Ujú. Muy buena observación, mi hermano. Muchas gracias. Sí. Ok, vamos entonces con las preguntas. Primero, imiten a Dios. Lo que tenemos en griego es la palabra mimesis. Mimesis es, básicamente es ver algo y querer imitarlo. El oficio número 1 de los efesios en aquel momento era la oratoria. Y la oratoria se componía por 3 cosas, que era la teoría, la imitación y la práctica. Entonces el apóstol está usando un poco del vocabulario del oficio de la oratoria para hacer una comparación. Entonces está diciendo
Debemos imitar a Dios en esto y lo restringe, ¿verdad? No está hablando de su naturaleza incomparable, no está hablando de ningún otro atributo que no sean dos funciones, como lo estábamos viendo anteriormente. El perdón y el amar, ¿sí? Perdonamos a otros porque Dios nos perdonó. Entonces también nos deja sin excusa. No es que cómo yo voy a poder perdonar. Bueno, es que Dios te perdonó. Y a través del Espíritu Santo nos da el poder para perdonar. ¿Ok? Lo otro que vemos es después, en el versículo 2. ¿A qué se refiere imitar a Dios? Bueno, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, también nosotros debemos llevar una vida en amor. Y nos deja sin excusa, en el sentido de que, no, es que no puedo amar, no puedo llevar esta vida. Bueno, Cristo nos amó y se entregó y nos dio el poder por medio del Espíritu Santo de seguir sus pasos. ¿Sí? Entonces esto es eso, ¿verdad? Así como el aprendiz de orador imita al orador, ¿verdad? Para hacer un gran discurso, nos está haciendo una invitación. Dios nos invita no solamente a estar con Él, a ser salvos, nos está invitando a llevar una vida que le dé gloria y honra a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No vamos a inventar un camino, sino que vamos a seguir sus pasos. Entonces, el perdón y el amor son parte importantísima. Ojo que el apóstol no empieza diciendo, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, sino que lo primero es que sí tenemos que hacer. Entonces, el imitar tiene esta importancia dentro de este contexto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que van a venir tres pecados que eran muy comunes en esta gente, ¿verdad? Que son tres expresiones de lo que es no amar y no vivir esta vida de amor. ¿No? Entonces, bueno, como hijos muy amados, ya el apóstol en el capítulo 2 nos habló de todo lo que somos, ¿verdad? Y hasta nos sentíamos muy felices, muy contentos de ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y su plan de salvación. Y ahora al amados le agrega muy amados, de una forma muy alta, y todavía lo enmarca con lo que sigue. ¿Cómo sabemos que somos muy amados? No es porque Cristo nos dijo que éramos muy amados, sino porque Cristo nos amó y se entregó. Así que fue un amor de acción. Y esto nos inspira porque el apóstol nos está volviendo a hacer un paréntesis de quiénes somos, qué ha hecho el Señor. Es puro poder y movimiento de lo que Él ha hecho el Señor y ese mismo poder y gracia nos impulsará a hacer cosas también. Así que por eso es que es esta introducción. Se amó, nos amó y se entregó. ¿Mm? Ahora viene otra serie de palabras que están en pares, como ofrenda y como sacrificio. Vamos a ver la diferencia. La ofrenda se daba para dedicar algo al Señor. El sacrificio era como algo correctivo. O sea, metimos la pata, vamos a entregar algo al Señor como un símbolo de paz entre nosotros. Entonces, uno era para dedicar al Señor y el otro es cuando metemos las patas. Pues el Señor, Jesucristo, nos mostró su amor y su entrega, siendo para nosotros ofrenda y sacrificio. ¿Sí? No podíamos dedicarnos al Señor, pero el Señor a través de su sacrificio nos permite transformarnos en una ofrenda para Él. Y como sacrificio es que metimos las patas y no podíamos pagar el precio por nosotros y Cristo toma esa acción. Versículo 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en Éfeso? En Éfeso habían dos características de un hombre. Bueno, primero, legalmente es válida la poligamia, pero fuera de la poligamia oficial, de hecho, habían ciertas palabras que se utilizaban para referirse a las mujeres. Y querida, lo que nosotros hoy hablamos como querida, como amante, era más utilizado que esposa. Entonces ya pueden pensar que el hombre promedio en Éfeso podía tener una esposa, pero varias queridas. ¿Sí? Porque además, Pregunta sobre ese punto. Minor, eso que están hablando
bien podríamos decir que entre los, haciendo una interrelación, no necesariamente con el libro de Efesios, sino, sí, bueno, sí, creo que es con el libro de Efesios, que no me acuerdo si es Gálatas o Efesios, en donde se habla de, y bueno, y en Timoteo también, de cuando se habla de hombre de una sola mujer, significaba que dentro de la iglesia de Cristo existía la poligamia. Sí, claro, especialmente dentro del contexto de comunidades judías. Pero O lo que sea, está apuntando acá es algo que se va fuera de la poligamia que en ese momento era practicada. De hecho, la palabra que está utilizando aquí por inmoralidad sexual es porneia. Porneia es la palabra que nosotros transformamos el español en pornografía. Entonces, él está diciendo acá cero tolerancia con la inmoralidad sexual, cero tolerancia con la porneia, ¿verdad? El darle rienda suelta a estos deseos sexuales sin ningún control y sin pensar en la gloria de Dios, en en la gloria de Dios en medio de nuestra sexualidad. Muchos de los sectores religiosos han dicho la sexualidad es mala. No, la sexualidad no es mala. De hecho, el Señor la diseñó no solamente para mm, la extensión de la raza humana, sino para gloria de Él. Entonces, a partir de ahí, hablamos de que hay una moralidad sexual y una inmoralidad sexual. La sexualidad como instrumento de Dios para el disfrute de las personas y para la gloria del nombre del Señor y para la dignificación de las personas, eso es moralidad sexual. ¿Sí? Entonces, cuando vemos en la teología de Pablo, la moralidad sexual implica estas tres cosas. Sí. Deleite de los que están implicados. Ujú. Dignificación de los que están implicados. Y gloria de Dios en medio de esa relación. Esas son las tres cosas. Entonces, ¿qué vemos o qué denuncia el apóstol como inmoralidad sexual? Puede haber deleite, pero si no hay dignificación de los involucrados y si no hay gloria de Dios en medio de la relación de las personas, eso es inmoralidad sexual. Ujú. Entonces, no, recordemos para hacer el anuncio, no es que el apóstol está censurando la vida sexual, sino que nos está llevando a la moral sexual, donde implica que hay deleite de las personas que están manteniendo esta relación, hay dignificación de estas personas, ¿verdad? Y hay gloria de Dios en medio de esa relación. Ujú. El siguiente término que el apóstol usa acá es como impureza, es acatarsis. Acatarsis es una palabra que ya él utilizó en el capítulo 4, versículo 19. Allá se tradujo como libertinaje. No es que me lo sé de memoria, es que lo estoy viendo en otra pantalla. Dice el capítulo 4, versículo 19. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Entonces, esto es lo segundo, la impureza. ¿A qué se refiere eso? En un lugar donde había tanta idolatría y había tanta industria del sexo, en esta época donde el apóstol escribe, está pasando algo muy terrible en el mundo antiguo en general, pero especialmente en Éfeso. Se profesionalizó la prostitución religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de templos y hay un montón de deidades y entonces se contratan a sacerdotisas. Entonces estas sacerdotisas, además de oficiar las ceremonias en los templos, pues también se dedicaban a la prostitución cúltica. O sea, dentro del paquete de su experiencia de fe, metían el servicio sexual pagando. Entonces, ¿Puedo decir algo? sí, De claro. hecho, voy a decir lo siguiente. Resulta que, bueno, yo no sé si algunos saben, pero yo viví 4 años en Roma. Y en uno de los lugares que hay en Roma hay un templo que se llama el Templo de las Vestales. Y era un templo en donde solamente
las que oficiaban eran mujeres, eran sacerdotisas de de la dios Vesta. Y ella digamos, lo que esta dios Vesta lo que hacía o lo que pedía era, o sea, las mujeres, ¿cómo podemos decir? Agarraban a los hombres y sostenían relaciones sexuales con ellos dentro del templo, porque era la manera en la cual ellos agradaban a la dios Vesta. Entonces yo me Ujú. imagino que en este caso debe ser exactamente igual a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo al respecto. Exacto, Artemisa era la abuela de Vestos, por decirlo de alguna forma. Y estas prostitutas sagradas, que así se les decía, con sus ganancias contribuían al mantenimiento y la expansión del templo. Entonces era un negocio muy lucrativo, muy, muy lucrativo. Entonces, ¿por qué el apóstol está usando esta palabra impureza acá? Lo está utilizando por esta situación que hay, de la mezcla entre lo santo y lo profano, en la desvirtualización total y absoluta de la santidad de Dios, ¿verdad? Y la mezcla en decir, Dios está aquí y está probando eso porque el negocio está creciendo. No, es que no tiene nada que ver. Esto no podía pasar también en medio de la congregación del pueblo del Señor. Y también es una advertencia, ¿verdad? Que él hace a todos los creyentes de toda la época, ¿verdad? No se vale ese tipo de dualidad de mezclo a Dios y mezclo a esto que yo sé que Dios no está, pero voy a decir que sí está. Esta mezcla, esta impureza, eso definitivamente no va con el Señor. Lo otro, y tal vez voy a apurarme un poco, es la avaricia, porque también era una cosa que era tan practicada que no se veía como un pecado, sino que se veía como una virtud. Y la avaricia no es propia tampoco del pueblo santo del Señor. El Señor nos llama a la generosidad, ¿sí? Ahora, bueno, voy a explicar acá en el versículo 4 que vienen cosas del habla, tampoco. O sea, él va a poner dentro de estas tres cosas tan graves también cosas del habla, porque para él, y lo vamos a ver después en otros libros, es que lo que hablamos definitivamente da testimonio de qué es lo que le da prioridad a nuestro corazón. Entonces dice, ni palabras indecentes, y esto lo habíamos visto en la sección anterior, ¿verdad? Que era muy de doble sentido los efesos. Entonces le está diciendo, estas palabras indecentes, estas conversaciones necias que son interminables y los chistes groseros, que se refiere a específicamente burlarse de personas vulnerables, personas con alguna discapacidad, personas con algún defecto físico, para la mayoría de defecto, hacer chistes de ese tipo, pasándose la línea del respeto, de la dignidad de la persona, esto, esto está fuera de lugar. Y nos va a dar el antídoto. El antídoto es una de las disciplinas espirituales más olvidadas de pronto que tenemos, que es la acción de gracias, que es meditar qué es lo que el Señor nos ha dado, qué es lo que el Señor ha hecho, recordarlo, atesorarlo y agradecerlo, ¿sí? Este tipo de meditación, la acción de gracias, es lo que nos puede librar inclusive de la inmoralidad sexual. Porque uno puede decir, ¿por qué caes por ejemplo, en el adulterio? Es por el deseo de algo que no tienes. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Bueno, el antídoto definitivamente es dar gracias por lo que sí tengo y por lo que el Señor me ha dado. El de la avaricia es que tengo que acumular porque el otro tiene más, entonces yo voy a acumular para llegar a donde está él. ¿Cuál es el antídoto? Definitivamente la acción de gracias, agradecer lo que el Señor me ha dado y compartir de lo que el Señor me ha dado, ¿sí? La impureza, bueno, es que todos lo hacen, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a guardar? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que agradecer? Que el Señor me ha guardado para Él, ¿sí? Y por lo que el Señor ha hecho, yo voy a dar gracias. Entonces, el antídoto es esta meditación de la acción de gracias, ¿sí? Después dice, pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, que es esta triada o esta trinidad, por decirlo de alguna forma, de cosas que él acaba de censurar, tendrá herencia en el reino de Dios y de Cristo.
¿Qué está haciendo el apóstol acá? ¿Está contradiciendo la gracia soberana? ¿Está diciendo que podemos perder la salvación? No, pero nos está advirtiendo que no podemos usar la gracia para una falsa seguridad. Y esto es lo que los teólogos del siglo XVIII llamaban: no podemos hacer barata la gracia, en el sentido de que hemos sido salvos y tenemos gracia para vivir de una forma santa. Entonces, ¿qué es lo que parece que el apóstol está apuntando con estas palabras tan severas? Es este pensamiento de, bueno, de por sí, no importa cómo yo viva, yo ya tengo mi herencia asegurada. Espera, el apóstol está diciendo acá: no caigan en esta falsa seguridad. Don Omar, disculpe, no vi la mano hasta ahora. No, tranquilo, es exactamente por este versículo 5, porque en la nueva versión internacional que vos usás, el versículo 5 arranca porque pueden estar seguros, ¿verdad? Pero me gusta mucho como lo menciona la Reina Valera, que dice, porque sabéis esto. Eso habla de que ya los que están oyendo Pablo, los que lo están leyendo, los Efesios, ya habían sido enseñados, como es el caso nuestro, ¿verdad? Nosotros no podemos argumentar ignorancia en muchos aspectos de lo que ya Dios nos ha revelado. Si pretendemos hacernos los ignorantes de nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos de alguna forma deshonrando también a Dios. Me gusta mucho, me parece que es mejor como lo menciona la Reina Valera, porque sabéis esto y da por hecho que ya lo había enseñado Pablo en algún momento. Sí, me gusta esta transición de Reina Valera. De hecho, la versión contemporánea lo hace muy bonito también. Muy buena observación. Lo otro es que después dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, y viendo el contexto de los capítulos anteriores, estos falsos maestros estaban apuntando a eso, a estos argumentos de: no, tranquilos, no va a pasar nada, ya somos salvos y el Señor, pues podemos vivir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pues aquí el apóstol vuelve a decirles: no, 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 que nadie los engañe, porque de esto viene el castigo de Dios. Y muchos teólogos ven esto como algo presente, ¿no? Como, no olviden que Dios nos puede dar la consecuencia de nuestros pecados hoy. Pero la mayoría de veces que el apóstol habla del castigo de Dios, lo hace también con la mirada al futuro. O sea, recordemos que todos tendremos que dar cuenta delante del Señor. Y esto era una gran advertencia, porque nos está diciendo a todos: tendremos que dar cuenta delante de Dios Santo de lo que hemos hecho con la gracia que Él nos ha dado. Y entonces no es para vivir en desobediencia, sino que es más bien obedeciendo a su palabra. Y finalmente el versículo 7, disculpen que me alargué, es que dice: así que no se hagan cómplices de ellos. ¿De quién? Lo que está en el aire es estos falsos maestros que dicen estas falsas argumentaciones. ¿Qué es el gran, qué? El gran punto del versículo 7, que si no denunciamos y si no hacemos una contraenseñanza de esto, si no llamamos a las personas también a vivir en santidad, a recordar el día del Señor, estamos siendo partes de esas falsas enseñanzas. O sea, no decir la verdad es ser cómplice de apoyar la gran mentira. Y esto era una gran advertencia para ellos. Entonces, O sea, quedarse callado. correcto. Ahora, pensando en ese tema, o sea, pero me imagino que no quedarse callado es compartirlo con los dirigentes al respecto. O sea, hablarlo de manera, qué sé yo vi a fulanito, vi tal cosa, vi tal otra, vi aquí, vi allá. O sea, hablando, digamos, diciendo al respecto para poder ayudarle a ese hermano a que pueda salvar su alma, tal vez, no sé. ¿Sabes qué es el gran problema que vemos en el siglo primero? Que surgieron falsos maestros y muchos de los creyentes se quedaron callados. Y estos falsos maestros hicieron mucho daño engañando a muchas personas. Entonces lo que estamos viendo en el versículo 7 es la responsabilidad de cada creyente
de denunciar argumentaciones vanas, como podemos usar la gracia para Tal todo vez, este tipo de tal vez como en la desgracias. actualidad, digamos, hablar, por ejemplo, de la prosperidad o hablar ¿cómo se llama?, de cierto tipo de cosas que están dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? O sea, que están carcomiendo y enseñando, pongo, por ejemplo, el asunto de, por ejemplo, decirle a mucha gente que venga el Señor y se terminaron los problemas, no van a sufrir. Y eso es una gran mentira porque la palabra de Dios nos enseña que definitivamente en el mundo tendréis aflicción. O sea, ser parte de ser cristiano tiene que ver también con el tema de la aflicción, que Ujú, es parte importante de esa situación. Y a veces hay que denunciar ese tipo de situaciones que están ocurriendo en nuestra iglesia y ser vigilantes conforme a la palabra de Dios sobre, como en otro pasaje, se me olvida, los hermanos de la iglesia Berea, que estaban siempre ujú. acuciosos a ver qué decía la Biblia, qué estudiaba, qué había dentro de la palabra de Dios para que no tergiversarse y no irse ni a la izquierda ni a la derecha. Sí, sí. Y esta otra de las cosas que también quiero apuntar antes de que pasemos a por qué este texto fue importante para nuestros hermanos y cómo lo podemos aplicar hoy, es que está diciendo no sean cómplices de estas falsas o vanas argumentaciones. Y estas argumentaciones es Dios tolera la inmoralidad sexual, podemos tener impureza en nuestra fe o en nuestra práctica y podemos darle rienda a la avaricia. Estas son las tres cosas que estos falsos maestros decían. Tenemos shipping libre, ¿verdad? Tenemos que la mesa servida para practicar estas cosas. No, no, definitivamente no. Y como dijo la hermana Aleida, el apóstol también está reinterpretando la ley, ¿verdad? En el sentido de que no es que Dios cambió, no, es que estas tres cosas nunca fueron parte de que fueran parte del ser del pueblo del Señor. Ujú. Y eso. Ahora sí, Tal vez pensemos. podríamos decir, no es tanto no una reinterpretación, sino está poniendo el corazón de Dios tal cual como lo había puesto en el Pentateuco, ponerlo aquí, Sí, no ha ¿verdad? cambiado Y la esencia de entender Dios, el ¿verdad? sentido de la esencia de Dios en relación con el tema. Exacto, exacto. Ujú. Y entonces, ¿qué había pasado? Que muchos de estos hermanos no ha sido por falta de información, sino por vivir su contexto y querer vivir el cristianismo a, a su tiempo, a su forma. Y aquí el apóstol pues hace un stop. ¿Sí? Ok. Mis hermanos, pensemos, ¿por qué este texto fue importante para nuestros hermanos del primer siglo y por qué es importante para nosotros? Porque tal vez las ideas que están aquí plasmadas todavía siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿verdad? Y también tal vez es una llamada de atención para muchos hermanos que creen que con solamente ya soy salvo, pero el hecho de ser salvo me da permiso para hacer lo que yo quiera. Ujú, Me atrevería a pensar así. ujú, ujú. Parece que el apóstol lo escribió para nosotros hoy en la mañana, ¿no? Correcto. En una sociedad que fomenta tantas formas de avaricia y de deseo sexual también. Ujú, Y que también, y que hay muchos cristianos que están practicando lo que está aquí. Y le voy a decir algo, y tal vez no por desconocimiento, sino aún conociéndolo lo practican, ¿verdad? O sea, pienso yo que también, ¿por qué? Porque la norma de moralidad ha continuado en los últimos 2000 años. Hablándolo, siendo, digamos, pongámosle desde, digámosle, pongámoslo desde Constantino al día de hoy.
para ponerlo en cierto contexto, digamos, donde ya la religión cristiana era vista como la iglesia oficial, ¿verdad? Entonces considero que se ha hablado de este tema de cierta manera, pero que tal vez no le han dado el énfasis y la importancia que es debido. Entonces hay muchos hermanitos que están haciendo esto normalmente como algo común. Eso que dijo el hermano, yo quiero, estoy recordando mis primeros años en el cristianismo, ¿verdad? Yo vengo de una generación joven, pero no tan joven, de pronto que yo me crié escuchando las famosas predicaciones del fuego y del azufre, ¿verdad? Donde los que predicaban eran estos hombres apasionados por la santidad, ¿verdad? Pero todo era fuego y azufre, entonces si predicaba 40 minutos, 27 minutos era del infierno y los otros 13, bueno, tal vez de los otros 13 era Dios te ama y corre, ¿verdad? De ese fuego inminente. Entonces, definitivamente ese tipo de teología, que yo lo llamo el evangelio del terror, no es el correcto, ¿verdad? Am, Creo que entender la gracia cambia definitivamente la mentalidad de un creyente. Creo que Dios nos pide que le sigamos por amor, no por temor, ¿verdad? Pero tengo que reconocer algo de los predicadores del fuego y del azufre, del infierno y del azufre, eh, que veo también en el texto de Pablo. Creo que el hecho de que todos vamos a tener que dar cuentas delante del Señor es algo que cada vez escuchamos menos. Al menos yo no he visto que se viralice un video con este tema, ¿verdad? Y yo pienso que tenemos que llegar a una teología equilibrada y balanceada, nunca usando técnicas intimidatorias, ¿verdad? Donde no amenazamos, donde no damos terror, pero sí tenemos que cumplir ese rol profético en el sentido de recordemos vivir en santidad, recordemos que vamos a estar un día delante del Padre. Ujú, eso. Pero les escucho también a ustedes. ¿Ustedes también escucharon ese tipo de predicadores? Por supuesto. Fueron populares en los 90, ¿verdad? Sí, fue en algún momento, digamos, fue muy normal, principalmente normalmente entre pastores pentecostales. Sin Ujú. embargo, hay que decir una situación que creo que debemos de decirlo. La sociedad actual, hablar del niño bebé en Navidad no hay ningún problema. Pero cuando hablamos del Jesús que habló y que habla, ¿verdad? Sobre diferentes situaciones que tienen que ver con la vida cristiana, ya ahí no les gusta, ¿verdad? Y escuchar a Pablo, digamos, decir cierto tipo de cosas como lo que hablamos ahora, no les gusta, ¿verdad? Este, eh, no les interesa la santidad, quieren la santidad a su manera, no a la santidad que habla y que sostiene la palabra de Dios, o sea, quieren ser santos a su manera, eh, quieren escuchar la palabra pero no ir a la iglesia, quieren, no sé, en fin, eh, quieren las bendiciones, pero no quieren, Las responsabilidades. exactamente, ¿verdad? Quieren los Eh, primeros 3 capítulos de Efesios y no los últimos 3. Ajá. Ujú. por ejemplo, ¿verdad? O sea, ven la vida cristiana, y digo, vida cristiana me refiero también a cristianos evangélicos que creen que están, digamos, están tratando de adorar a Dios a su manera y no a la manera que Dios pretende que nosotros le adoremos o que le, o que, o que le, o que lo encontremos, ¿verdad?
Ujú. Creo que eso es una de las cosas que mayormente en la iglesia de nuestro tiempo se ve reflejado. Voy a hablar, por ejemplo, del tema de la teología de la prosperidad. Casa, carro, mansiones, propiedades, pero cuando llegan le dice, mire, va a haber aflicción, mire, hay que buscar santamente al Señor, hay que dejar la inmoralidad, hay que dejar de, etcétera. Ah, no, eso no me gusta, me ofende. Y se van. Ujú. Entonces cumplen lo que dice la palabra de Dios en otro momento, que buscan predicadores que les hablen conforme a lo que quieren oír ellos, a falsos maestros que les digan lo que quieren oír y Ujú. no escuchar a lo que Dios quiere hablarles. Ujú. Buen comentario. Muchas gracias. Don Omar Eh, levantó la mano. Y doña Leida también. Después, Está primero la idea, ¿no? dale, dale, don Omar, te escucho. Yo tengo claro algo. Eh, sáqueme ese animal. Sí. Eh, yo tengo claro de que es difícil pensar en que nosotros vamos a ser libres por completo del pecado en esta vida presente. Uno va a hacer esa lucha mientras estemos en ese estuche, ¿verdad? Y tal vez por eso Pablo enfatiza en el tema de que nadie los engañe con argumentaciones vanas. O más adelante dice, no se hagan cómplices, porque Pablo sabe y conoce el tema de la lucha que se tiene ahí a lo interno. Porque hay cosas socialmente hablando que muchas veces nos pueden parecer divertidas y Sí. ¿por qué no darse, cómo diríamos? Hacer como un alto y gozarnos un rato y después volver a aparentar ser santo. Lo digo por lo siguiente. Cuando uno lee el versículo 3 y el versículo 4 de este pasaje, uno sabe que Pablo le está hablando a una iglesia que vivió hace cientos de años atrás, pero da la sensación el versículo 3 y el versículo 4 que estamos hablando del día de hoy, de muchas de las cosas con las que los cristianos bregamos, en el sentido de que, un ejemplo, a mí me ha pasado que he estado en medio de creyentes en donde se gesta conversaciones con un lenguaje o más bien con un léxico no muy saludable, con chistes que tienen todo un asomo, no voy a decir ni siquiera jocoso, sino vulgar. Y eventualmente, pues en medio he pecado como de sapo, perdón la expresión, y he externado de que no me gusta. Hay que tener cuidado cómo se cae en eso, en esa tendencia. Entonces, cuando hablamos de que nadie nos engaña con argumentaciones vanas, es como un ejemplo. A mí me han dicho, perdón la expresión que voy a utilizar, dice, ma, es que usted es un legalista. ¿Qué hay de malo en vacilar con ese tema? No estamos cayendo en nada, no estamos diciendo nada, pero el tema es la tendencia. Porque si hoy nos reunimos y gozamos un rato juntos, de la comunión de los santos, y se prestó para en algún momento algo así como esto, no quita que en una próxima reunión con los mismos santos vamos a caer en lo mismo y que sea una tendencia. Tal vez por eso Pablo dice muy enfáticamente, así que no se hagan cómplices de ellos, porque esto es parte de una argumentación y como quien dice, a mí no me gusta que me rechacen, entonces tengo que calzar de alguna forma para que no me tachen de legalista. Comento esto porque esto es, si cojo los versículos 3 y 4 es como traerse eso al presente, porque eso se vive. Así lo digo con mucho cuidado lo digo, porque yo no soy el mejor de los santos, pero eso se vive en medio del pueblo. Y eventualmente cuando uno hace de respetuoso a Dios y de ser condescendiente con Dios,
pues es señalado como legalista. Ujú. ¿Ves? Y entonces uno, para no ser señalado, se presta. Y ahí se le faltó a uno valentía, coraje. Y yo sé que el Señor pues no se agrade. Ujú. Pero yo me... Buen comentario, Omar, muchas gracias. Claro, Muy pero pertinente. sí. Minor, cuando decía que parecía que estas son las noticias de esta mañana, la verdad que se parecen. Sin embargo, yo creo que Pablo allí en ese lugar donde estaba hablando es un poco o bastante diferente al nuestro, porque él está hablándole a gente ahí, en este caso, que son como recién convertidos, digamos. No me parece que sean como cristianos súper maduros. Digo, no sé, tal vez estoy con desconocimiento del asunto, pero bueno, porque ha venido un poquito más suavemente diciéndonos que, ¿verdad? Que dejemos de pecar, pero que no nos enojemos, que seamos amables, humildes, y ¿verdad? Y de pronto en este creyendo ya se rajó, digamos, perdón la expresión. Y Se rajó. entonces le da muy duro a todo el pecado grosero, como dice él ahí. Entonces, digo, él está predicando a creyentes porque están oyendo seguro a esta gente que les viene a dar argumentos vanos y esto, y les está diciendo, sí, que la gracia, ¿verdad? Ya la tienen, ya están salvos, ya fueron, ¿verdad? Porque ahí atrás nos dijo tantas cosas hermosas de qué hizo Jesús en la cruz y cómo nos, ¿verdad? No nos ha abandonado, que Él ascendió y que sigue, ¿verdad? Con nosotros, construyendo esta su iglesia y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, son una belleza, ¿sí? La última vez que estuvimos aquí charlando, sale uno todo emocionado y estas ganas de seguir orando, ¿verdad? Y qué lástima que se terminó la clase, ¿verdad? Y ahorita dice uno, uy, que pasemos esta parte rápido, que, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, a mí me pasa seguro, pero para él era difícil, mucho, muy difícil, probablemente porque esa gente estaba acostumbrada y dice que no veían eso como pecado, pero yo hoy creo que la iglesia, no el mundo ahí atrás que nos está, ¿verdad? Donde dice Omar también, que es la iglesia, que también lo critican y cosas de ese tipo cuando se habla de alguna manera o cogen una posición. Yo no sé, yo creo que tiene un poco más de conocimiento. Ellos saben o sabemos que ese pecado grosero es un pecado y que no son cosas normales para practicar. Piensa uno, ¿verdad? Que en el fondo todos tenemos ese sentido, o ese sentimiento allí, o bueno, o ese Espíritu Santo recordándonos que es pecado. Sin embargo, para hoy, para mí, digo, sigo pensando, o sea, esta entrada que hace con el versículo 1, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. O sea, él sigue hablándonos de lo que el Espíritu Santo obviamente le tiene que estar diciendo, porque él sigue amándonos y está apuntando, se me ocurre a mí, a la parte esta que es la santidad que busca, ¿verdad? El Espíritu de Dios en uno para que se aperciba de que el pecado sigue rampeando allí entre todo el mundo y también en uno. Entonces, uh, yo creo que él está como apuntando con esa introducción a que llevemos de verdad una vida de amor, así como Cristo nos amó, o sea, y está hablando y apuntando a que tenemos que buscar la santidad para hoy, que ya le entendemos así. Tal vez esta gente todavía no estaba seguro de la santidad, no sabía qué era eso que se predica hoy día y que uno, ¿verdad?, sigue leyendo y escuchando y entendiendo. Así es que para mí, digo, no me puede eh, ser más beneficioso, ¿verdad? Tiene que ser muy bueno para mí enfrentarme a una cuestión como esta que enfrentó Pablo en esa iglesia y sentirme también retada a pensar que si bien es cierto, el Espíritu Santo nos habita y nos ayuda en la santidad de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? Esas cosas hermosas que uno ha escuchado. Cuando uno lee esto, sabe que estamos expuestos a muchas cosas más que esto. Y ahí afuera, por supuesto, eso es lo que existe y nosotros tenemos que creer de que no nos podemos callar, que no podemos ocultar ninguna de estas cosas, porque eso es lo que hizo que mucho de la iglesia cayera seguro en aquel tiempo y puede estar pasando hoy.
Así es que yo creo que es muy propicio para todos nosotros los creyentes escuchar lo que Pablo tiene que decir, así como la parte hermosísima que hemos visto, como la parte más oscura de la misma, de nosotros mismos como iglesia. Así es que muchas gracias por explicarnos No, también. gracias a usted. Muchas gracias por el comentario. Mi hermano Daniel, para hacer el cierre. Yo quería decir lo siguiente. En esta versión, en la versión, la nueva versión internacional, hay un título que viene en el capítulo 4, en el versículo 17, en la parte de arriba, Ujú. que dice muy claro, en la Reina, en la Reina Valera dice la nueva vida en Cristo, pero en la nueva versión internacional dice vivan como hijos de luz. Y dice muy claramente, dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Entonces, significa que a lo que les está hablando, a quienes le está refiriendo toda esta carta, es a creyentes en Jesucristo, porque la carta está escrita para los hermanos, para los creyentes en Cristo en la iglesia de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, ahí estaba Éfeso, la ciudad de Éfeso. Entonces, les llama la atención para no vivir como paganos. O sea, qué interesante saber de que al decir que ellos no son paganos, o sea, que vivir como paganos y por ende significa que no somos paganos, porque somos recogidos por parte de Dios y la paganidad se convierte en santidad. Pero en este caso está dándole a entender que no se tiene que comportar como pagano, como, como, como gente que anda, como enumerábamos, en templos, ¿verdad? Buscando otros dioses, buscando otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a este listado que ya comienza a hablar, digamos, a partir de ahí abajo, habla sobre cómo tiene que vivir, pero también de las cosas que son reprobadas para los ojos de Dios. Me encantó el comentario. Y lo otro es que a veces de pronto inmoralidad sexual no suena súper grave, pero chistes groseros no. Y es porque nuestra cultura modela, en cierta forma, que vemos muy grave y que no. Pero el Señor lo pone en el mismo nivel. Y creo que eso es lo que tiene que generar un cambio en cómo nosotros vemos nuestras relaciones, vemos la iglesia, vemos el mundo. Y a partir de ahí, pues ser una resistencia para los que practican esto sin ningún temor del Señor. Ahora, Maynor, también hay otra cosa que viene a mi mente. Creo que es en otro libro que Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. O sea que nuestra manera de vivir se convierte indirectamente en la palabra de Dios, en cómo nos conducimos y cómo vivimos y cómo hacemos. Nosotros mismos damos testimonio a la gente pagana o a la gente no creyente sobre qué es la vida en Cristo. Entonces yo creo que también eso es importante, también rescatarlo. Sí, nuestra vida será la única Biblia que leerán algunos, ¿verdad? Mainito, como complemento, un pequeño comentario en la nueva traducción viviente que viene. Dice, los cuentos obscenos y los chistes groseros son tan comunes que ya estamos acostumbrados a escucharlos. Sin embargo, Pablo nos enseña que como cristianos, el vocabulario vulgar no debe formar parte de nuestras conversaciones, porque no refleja la grata presencia de Dios en nuestra vida. Si continuamente decimos groserías, ¿cómo podemos alabar a Dios y hablarle a los demás de su bondad? Wow.
cómo nos está diciendo ahí de que muchas veces lo pensamos que es tan común, tan corriente, que tal vez nosotros mismos nos dejamos llevar por eso. Me recordé hace muchos años, esto es como un cierre. Estábamos ayudando al grupo de jóvenes en hacer evangelismo puerta por puerta, pero hace muchos años, tal vez unos, no sé si 10 años, 9 años por ahí. Entonces yo voy con un muchacho que le estaba yo enseñando a predicar y estamos predicando en el barrio que está cerca de la iglesia, ¿no? Entonces nos repartimos calles y yo voy con él y le digo, bueno, nos toca esto y esto y esta casa. Yo voy a ir a esta casa y usted va a eso. Y él me dice, no puedo, May, yo no puedo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Usted cree que le van a cerrar la puerta, le van a tirar agua? Dice, no, es que ahí vive un amigo mío que sabe cómo yo hablo y cómo yo vivo. Y entonces me hacía pensar en esto, ¿no? Eh, O sea, co- no podía hablarle a alguien porque no, él era muy que era, grosero. exacto, que era mejor que fuera donde un desconocido. Pero lo que me llamó la atención de eso fue que él dijo, él sabe cómo yo hablo. Y entonces sí, este tipo de cosas, de palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros, Tal nos vez tienen por que eso, hacer reflexionar. tal vez por eso los testigos de Jehová hacen eso, de que si yo vivo aquí, Va por otro voy lado. a predicar allá por San Ramón adentro, A 10 kilómetros, que nadie lo conozca. me conoce. Bueno, mis amados, Qué ¿les buena está esa. parece? Sí, esto no me lo sabía. Bandidillos estos, ¿verdad? Disculpe que siempre nos alargamos un poquito. Dejé bueno, todo el estudio lo voy a poner en el canal de YouTube por si quieren repasarlo o compartirlo. Y la próxima vez vamos a estudiar del versículo 8 al 14, ¿sí? De este capítulo. Entonces, Bien, amén. como dice mi hermano Marcos, a veces hay estudios que solamente pueden terminar en oración. Y este es un, oramos. Amén. Amén. Definitivamente, Señor, tú nos estás llamando a imitarte en el amar, en el llevar una vida de amor, de perdón, de entrega, como ofrenda y sacrificio fragante a ti, Señor. Pues te pedimos que en medio de nosotros, Señor, ni siquiera entre en una conversación la inmoralidad sexual. Ayúdanos, Señor, a no sucumbir en medio de una sociedad hipersexualizada, de una sociedad permisiva, en una sociedad donde cada vez le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ayúdanos también a no tener ese tipo de impureza, a mezclar tu santidad con algo que no va a dar gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía Don Omar, mientras estamos en este estuche, Señor, a por tu gracia seguir en la lucha, luchar contra estas cosas, Señor. Ayúdanos también a luchar contra la avaricia, contra la codicia, Señor, porque eso no es propio del pueblo que tú apartaste para ti. Y también, Señor, ayúdanos a no caer en estas palabras indecentes, estas palabras que no dan gloria a tu nombre y que no llevan dignidad a nuestro prójimo. Ayúdanos a evitar, Señor, conversaciones necias, conversaciones que no llevan el propósito de glorificarte, Señor. Y guárdanos de chistes groseros, de hacer burlas de personas en situaciones de riesgo, hacer bromas que todo el mundo hace y que son chistosas, pero ayúdanos a conservar, Señor, el buen sentido del humor. Sí. Ayúdanos, Señor, a llevar alegría también a nuestras conversaciones, pero nunca usando como carne de cañón a personas, que está totalmente fuera de lugar. Ayúdanos a mejorar en nuestra práctica de la acción de gracias, meditar lo que tú has hecho, a meditar en lo que tú nos has dado y dar gracias, Señor. Y pedimos que siempre tengamos, Señor, no este temor, sino que siempre tengamos este respeto por el día del Señor, el día que daremos cuentas de todo lo que hemos hecho, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en obediencia y también a hacer resistencia, Señor,
a este tipo de cosas que socialmente son muy practicadas y bien vistas. Ayúdenos a hacer una resistencia, Señor, en ti, a poder, Padre Celestial, con el Evangelio, advertir, Señor, de cuando se está desviando la verdad, para de pronto ser condescendientes con estas prácticas. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Venga, Que si tenemos que arrepentirnos, nos arrepintamos, ¿verdad?